El día que se abrieron las puertas, el mundo cayó. De los innumerables humanos que morían indefensos ante los monstruos, solo un pequeño número despertó con habilidades sobrenaturales. A estos se les llamó los salvadores de la humanidad, o jugadores. Entre ellos estaba el protagonista, un jugador de clase F y el gran emperador de acero, Lee Jung-woo. Se suponía que sería llamado el último salvador de la humanidad, pero esta realidad no podía estar más equivocada. En un día cualquiera, nuestro héroe aparece en un entrenamiento militar, donde se le ordena mantenerse en posición de plancha usando solo su cabeza. En ese momento, no entiende por qué está en esa posición, siendo el último salvador de la humanidad. En un día normal, en el campo de tiro AMT, los soldados son colocados en esta posición humillante mientras reciben una reprimenda de su superior. En ese momento, nuestro héroe usa sus poderes para sacar una bala de su bolsillo, ya que habían perdido 9 cartuchos. El superior cuestiona si los soldados han perdido la cabeza. Debido al uso de sus habilidades, el sistema informa que el peso del metal disponible para manipular es igual a 300 gramos, y entonces el protagonista piensa que no podría estar en su sano juicio, ya que esta era la segunda vez que pasaba por el ejército. En un pasado no tan lejano, Lee fue derrotado repentinamente y se dice que estos eventos volverán a suceder en un futuro cercano. El responsable de todo ese caos era un hombre encapuchado, y en ese momento ocurrió una explosión. En medio de cuerpos y muerte, Lee dijo que, al final, no fueron los monstruos los que exterminaron a la humanidad, sino los jugadores. El hombre encapuchado, prestando poca atención al último héroe de la humanidad, el gran emperador de acero, se quitó la máscara, revelando su identidad, y lo llamó por su verdadero nombre. En respuesta al héroe, el hombre dijo que estaba equivocado, ya que ellos solo juzgaban a la humanidad como lo hacen los seres divinos. En este caso, Lee se enfureció al ver a esa secta poniéndose al mismo nivel que los dioses, y afirmó que, si hubiera descubierto cómo volverse más fuerte antes, las cosas serían diferentes. Viendo la frustración de Lee, el villano le pidió que no estuviera tan triste, porque, incluso si lo hubiera descubierto antes, nada habría cambiado, ya que, en la visión del cultista, siendo un inútil de rango F, habría muerto de todas formas en ese momento. Al final, dejando la tarea de acabar con el héroe a uno de sus subordinados, el hombre se fue diciendo que su enemigo tendría el final más adecuado para alguien de rango F. En medio de un grito de furia hacia su enemigo Gordon Pracy, el protagonista murió desafortunadamente. Sin embargo, logró regresar al pasado, a sus días como soldado, tal como en las novelas web que había leído, lo cual se convirtió en algo inesperado. En ese momento, el sistema informó que Lee había aprendido a volverse más fuerte y que quedaban 10 minutos para la absorción de metal. De vuelta en el entrenamiento, el superior declara que corregirá las mentes corruptas de los reclutas, explicando que cuando diga 1, los soldados deben responder soldado, y cuando diga 2, deben responder mentalidad. Mientras tanto, Lee ya había entendido que había regresado al pasado junto con sus habilidades. No obstante, ante todo este agotador entrenamiento y humillación, el héroe se pregunta por qué ha regresado precisamente a este terrible momento de su vida. El entrenamiento continuó durante varias horas con los soldados en formación y contando las secuencias de ejercicios. Poco después, el superior ordena el avance del batallón 3 y 2, mientras algunos murmuran sobre el menú del día en el restaurante militar. Definitivamente, nuestro héroe no esperaba regresar a sus días de servicio obligatorio. Después de un fuerte gruñido, el superior informa al escuadrón, del cual el protagonista forma parte, que tendrán que hacer una cosa más antes de comer. En respuesta, el soldado comenta que acaban de regresar del entrenamiento, y ante esto, el encargado de la gestión sonríe maliciosamente mientras filtra lo que acaba de escuchar. En ese momento, el protagonista finalmente recuerda la identidad de ese sujeto, quien es la basura del ejército conocido como Osangoop. Ignorantemente, el soldado cuestiona si su escuadrón debería hacer todo el trabajo en lugar del suyo. Además, dice que los jugadores de rango F ni siquiera pueden evolucionar, por lo que podrían asumir más trabajo, que es la razón por la que están presentes en primer lugar. Se dice que, en su vida pasada, el protagonista nunca pensó que saldría del rango F, y en contraste, el soldado sigue intimidando a nuestro héroe mientras todos lo miran sorprendidos y entre risas. Continúa y pregunta si Lee cree que merece beneficios solo por ser cabo. Incluso ante esto, nuestro héroe entiende que en su pasado era un verdadero perdedor, y al no tener respuestas, el soldado se irrita por la mirada amenazante que le están dando. Así, amenaza a nuestro héroe y comienza a invocar su habilidad de rango para resolver esto. Después de reflexionar un poco, Lee afirma que cumplirá con la solicitud, pero su condición es que el batallón pueda comer primero. Esto irrita a O, pero el héroe le pide que mire a su alrededor, porque otros podrían pensar que está siendo abusivo. También afirma que está preocupado de que O se vea envuelto en rumores extraños, cuando debería convertirse en una buena persona en la sociedad y alguien que logre grandes éxitos. La reacción del chico rompe las expectativas del matón,
por lo que Lee grita al batallón que coman rápido y regresen al trabajo cuando terminen. Así, O maneja la situación sin peleas, pero se queda pensativo. En este caso, el superior ordena a los soldados que dejen de demorarse y vayan a comer de inmediato. Lee, a su vez, le dice a Park que coma y le informa que no tiene hambre en ese momento, lo cual el chico comprende con algo de tristeza. O ahora está pensativo porque el actual Lee Jung-wook es bastante diferente del anterior. Después de caminar un poco, Lee finalmente logra llegar a un lugar sin que nadie lo vea, lo que le permite liberar todo su estrés. En ese momento, supo que lo había hecho bien, porque las humillaciones que el héroe soportó allí no eran nada comparadas con lo que Gordon Pracy lo había hecho pasar. Recordando su pasado, Lee entiende que si tiene que quedarse allí más tiempo debido a sus problemas, no podrá superar su potencial. Entonces, Lee toma un montón de cucharas mientras comenta que no puede dejar que el mundo sepa que aún puede evolucionar. Mientras tanto, en la cafetería, alguien se queja por la falta de cucharas y pregunta si no las trajeron. Entonces, uno de los reclutas informa al soldado Park que tienen un problema, porque todas las cucharas simplemente desaparecieron. En otro escenario, Lee está inesperadamente comiéndose todas las cucharas una tras otra, y luego de eso, el sistema mejora su capacidad de manipulación en 1,250 gramos. El héroe sabe que una bayoneta M7 pesa 140 gramos, y si quiere añadir más peso para el impacto, solo podrá controlar una de ellas. Los cartuchos pesan solo 1 gramo y las cucharas solo 125 gramos. En este caso, le tomaría mucho tiempo al protagonista alcanzar el estado en el que estaba antes de morir. Sin embargo, en este momento, esta es la única opción que tiene, y sabe que debe prepararse. En 3 días, Lee tendrá que derrotar al jefe de nivel 1, lo cual será su próxima misión a cumplir. Con sus poderes activados, Lee ahora afirma que mostrará al jefe lo que significa ser un especialista. 3 días después, en la tercera brigada del primer batallón, en el 5º puesto de Namsam, algunos guardias estaban vigilando. Entre ellos, un recluta observaba a Lee con curiosidad mientras éste manipulaba su rifle. El soldado le preguntó por qué el cabo había cambiado tanto recientemente. Mirando su reloj, Lee le preguntó si eso le incomodaba, a lo que el recluta respondió que no, en absoluto. En ese momento, el sistema informó que el héroe ya podía manipular 1,300 gramos de hierro. Intentando explicarse, el recluta dijo que el cambio había sido para mejor, pero en ese instante, Lee se volvió hacia él con una expresión diferente. Mirando a su compañero, el protagonista le preguntó si confiaba en él, a lo que el recluta respondió afirmativamente, ya que era su superior. En ese momento, el héroe activó su arma mientras miraba al recluta con orgullo, y de pronto esa pregunta tuvo sentido, ya que inesperadamente se abrió un portal del que comenzaron a salir varios monstruos. Algunos eran grandes, otros pequeños, pero todos sedientos de sangre. En una posición privilegiada de la base militar, en el dormitorio de los soldados, a pesar de la atmósfera pacífica, uno de los monstruos apareció para matarlos sigilosamente, pero fue interceptado por una daga. La hoja golpeó al monstruo de lleno, derrotándolo rápidamente, mientras otros de la misma especie observaban inquietos. Tras la muerte de uno de los suyos, los monstruos se acercaron para intentar entender qué sucedía. Lee, entonces, declaró que estaba muy contento de verlos, ya que había esperado 3 días enteros. Sin embargo, el monstruo no estaba completamente derrotado y se levantó listo para continuar luchando. Al ver esto, Lee comprendió que estaba muy débil, ya que nunca antes había fallado en una emboscada. Manipulando la daga, el héroe recordó que esta era su segunda oportunidad en la vida, y no le gustaba hacer el mismo trabajo 2 veces. Con el monstruo avanzando para atacarlo de nuevo, Lee afirmó que si ese ser llegaba a segregar algo sobre él, lo mataría. Con un simple gesto de la mano, cortó el cuello del invasor, acabándolo completamente. Después de derrotar al enemigo, la daga se clavó en un árbol y los monstruos comenzaron a entender el nivel de hostilidad de su oponente. Del cuerpo del mutante emergió una brillante esfera roja. Conociendo el futuro, Lee decidió comerla. Los monstruos se sintieron confundidos por la acción del hombre, pero se dice que el hombre de hierro, Lee, necesita comer metal para hacerse más fuerte. Esto significa que, si come todos los objetos que encuentre de ahora en adelante, podrá jugar esta nueva vida en modo fácil. Con la mejora de sus habilidades tras comer el hierro mágico, el héroe estaba listo para volver al combate. Entonces, usando su control sobre el metal, retiró la daga del árbol y se preparó para eliminar a todos los invasores, haciéndose aún más poderoso. Retrocediendo un poco en el tiempo, en la tercera brigada del primer batallón, en el 5º puesto de Namsam, Lee le había informado a su compañero que podía sentir el movimiento del metal, lo que sorprendió a Park, ya que pensaba que el héroe solo podía percibir los metales que veía. Obviamente, el protagonista estaba mintiendo, pero Park comentó que debía reportarlo, lo cual Lee rechazó, diciendo que ningún oficial creería en el rumor sobre un jugador de rango F. Ante esto,
El recluta le preguntó qué debían hacer, y el héroe le pidió una promesa. Park no debía abandonar su puesto ni informar nada a sus superiores, porque si lo hacían, se quedarían con todas las recompensas de la batalla para ellos mismos. Con un movimiento brusco, Lee se lanzó sin miedo hacia los monstruos, decidido a acabarlos con sus recién mejoradas habilidades. Dos de los monstruos que lideraban el grupo intentaron golpearlo con espadas, pero el héroe esquivó el ataque con una voltereta, demostrando su flexibilidad. Luego, utilizó sus técnicas de manipulación de hierro para hacer girar su daga, y cortar el tendón de Aquiles de uno de los invasores. No satisfecho con eso, el protagonista continuó cortando los pies de todos los mutantes con extrema facilidad, lo que enfureció al líder que observaba desde la distancia. A pesar de los numerosos intentos, los monstruos no se rindieron, y uno tras otro, cargaron hacia Lee para matarlo. Sin embargo, esto era exactamente lo que el héroe quería. En el momento en que estaba a punto de ser golpeado, usó su técnica sobre una espada caída. En una acción rápida, el protagonista utilizó la espada para desarmar al monstruo, golpeando una hoja contra la otra, lo que hizo que el arma del intruso volara por los aires, distrayéndolo mientras buscaba su espada. Aprovechando ese instante, nuestro héroe acabó con el mutante de una vez por todas. El corte limpio fue extremadamente efectivo, aunque no letal, ya que la intención de Lee era maximizar el miedo en sus enemigos. El protagonista estaba furioso porque, en su vida pasada, murió traicionado por la espalda, tal como los monstruos estaban intentando atacarlo ahora. Con una expresión amenazante, Lee declaró que, si alguno más se atrevía a hacerlo, se los comería vivos. Con esta advertencia, la fase de infundir miedo en los corazones de los invasores fue un éxito. Confiado en sus habilidades, Lee dijo que era hora de comenzar el evento principal. El héroe comenzó a mirar de un lado a otro, intentando localizar a su objetivo. El jefe de los monstruos del grupo, el chamán Goblin. Fingiendo inocencia, el héroe se agachó casualmente para recoger el objeto que uno de los monstruos había dejado caer al morir. Hizo una apertura tan obvia y frágil que el chamán no pudo resistir, ya que no era tan tonto como los otros goblins. Con su presa al alcance, lo único que le quedaba al protagonista era esperar a que el monstruo se revelara. Con una mirada confiada, el monstruo finalmente dio sus primeros pasos hacia la batalla, lanzando un hechizo que comenzó a modificar el terreno. En cuestión de segundos, el suelo estalló en grandes vigas puntiagudas que empezaron a perforar todo ser vivo cercano. En ese mismo momento, en los barracones militares, uno de los soldados preguntó a su líder si también sentía los temblores en el suelo. En respuesta, el comandante le preguntó si estaba asustado y le advirtió que lo mataría si lo despertaba de nuevo por algo tan insignificante. De vuelta al campo de batalla, los temblores eran el resultado del hechizo lanzado por el jefe Goblin. Aunque era un ataque aliado, también afectaba a los goblins. Pero el líder era un ser narcisista que no se preocupaba por sus subordinados. Tras el ataque, Lee logró localizar el escondite del chamán en lo alto de un árbol, por lo que lanzó la espada de uno de los monstruos hacia el jefe para terminar con él. Sin embargo, aunque se acercó lo suficiente, el monstruo logró esquivar el ataque perfecto del héroe. Mientras el chamán comenzaba a regodearse, Lee le informó que había sido un ataque falso y activó su control sobre la daga, que había dejado oculta en un lugar estratégico. La hoja se movió rápidamente hacia la cara del jefe, pero algo inesperado sucedió. El monstruo logró atrapar la daga justo antes de que llegara a su destino. En ese momento, el jefe Goblin miró al héroe con más furia que antes. Lee, sorprendido de que la daga fuera atrapada en el aire, comentó que, efectivamente, era mucho más débil de lo que fue en su vida anterior. Sosteniendo su arma, el héroe declara que, para alguien que envió una pandilla de goblins tras él, el jefe es bastante duro. Además, llama al jefe a pelear abajo, pero esto era solo un farol, ya que el jefe oculto vino a luchar cara a cara con el protagonista. Sus subordinados se emocionaron, y lo más importante, el maná del héroe estaba disminuyendo rápidamente, dejándolo con solo el 40% de su valor total. Dado que las cosas habían llegado a este punto, el héroe decide tomar una acción crítica, ya que no puede derrotarlos a todos solo. Se asegura de que morirá junto con el chamán, llevándolo ante sus superiores. Frente a esta audacia, el jefe Goblin se siente satisfecho, y en ese momento, Park inesperadamente grita llamando a su superior desde lo profundo del bosque. Con esto, el chamán logra localizar la posición del soldado y rápidamente envía a todos sus subordinados a atacarlo. Lee, por su parte, también corre para salvar a su amigo, y en el último momento, justo antes de que Park sea rematado por un golpe de espada, el monstruo responsable del ataque recibe varios disparos en la espalda. Entonces, la manipulación de hierro del héroe entra en acción en un enfrentamiento con un goblin. Inicialmente, el monstruo tiene la ventaja, pero nuestro héroe no se queda quieto y también se une a la pelea, terminando por derrotar al monstruo con un disparo en la boca. Después, otros monstruos, en un frenesí, se unen a la batalla, y Lee sujeta su rifle con fuerza, preparándose para lo peor.
Sin embargo, al observar más de cerca el área, se da cuenta de que todos los invasores han desaparecido de repente. Así, Lee comprende que cometió un grave error en la conclusión de su plan. No solo cometió un error, sino todos los posibles. Al final, el chamán había sido mucho más cauteloso de lo que el héroe pensaba. De repente, alguien en la radio del protagonista informa que escuchó disparos y ordena que todos los puestos reporten su situación. En este caso, como representante del quinto puesto, Lee informa que apareció un portal en la zona y repite varias veces que todos los monstruos son goblins. Sin embargo, después del primer avance, todos huyeron del área, y en cuanto a las bajas, afortunadamente el quinto puesto no reporta ninguna. Recibido el informe, llega una orden para que todos los presentes en el quinto puesto defiendan la ubicación, lo cual se repite varias veces. En tal situación, Lee sabe que la mujer llegará pronto, y en paralelo, se declara el estado de emergencia debido a la presencia del portal en la zona. Caminando por los pasillos de los barracones con sus subordinados, la paladín y teniente de la AMT, Seo Euna, está presente. El héroe, por su parte, sabe que si ella llega, como en su vida pasada, cerrará el portal y se llevará todos los recursos. Un objeto de grado legendario será encontrado si todo sale como se espera, y pertenecerá al ejército. El objeto legendario de este portal es Adamantium, que en el pasado fue el ítem supremo responsable de que la gente llamara a Lee el emperador del metal. Si pierde esta oportunidad ahora, la siguiente será dentro de 4 años, y si eso ocurre, Lee estará en la misma situación que en el pasado. En este caso, el chico sabe que debe obtener el ítem antes de que llegue el equipo de emergencia. Lee comenta que, dado que son simples goblins, necesitarán un sacrificio humano. Park, por su parte, está aterrorizado por todo lo que está ocurriendo, pero el héroe continúa reflexionando sobre su misión. Se dice que los goblins que viven en grupos tienen una densidad de población demasiado alta, por lo que este caso debe ser diferente. En ese momento, el representante del sexto puesto informa desesperadamente que ha encontrado la presencia de goblins en la zona, lo que da a Lee una nueva esperanza. Ahora, emocionado por la misión que tiene por delante, el héroe se comunica con el sexto puesto y afirma que el quinto los apoyará en esta batalla. Sin embargo, los demás reiteran la orden del comandante de que todos se queden en su puesto, y se burlan de la capacidad de un rango E para ayudar. Frente a esto, el héroe apaga el sonido del walkie-talkie para evitar molestarse con semejantes tonterías, pero Park agarra las piernas de Lee, ya que no quiere que lo confinen en solitario. El héroe, por su parte, informa que el sexto puesto está compuesto solo por arqueros y magos, jugadores de largo alcance que no podrán enfrentarse a los goblins y morirán. No obstante, Park dice que nada cambiará si el cabo va solo, por lo que Lee asegura que no irá solo, porque tiene a Park como aliado. Esto sorprende al recluta, pero las órdenes de su superior son claras y directas. En el puesto 6, uno de los soldados pide ayuda e informa que el cabo Kim ha caído en combate. Se dice que la unidad de respuesta rápida ya ha partido, por lo que les toca a ellos mantener sus posiciones con sus vidas. Sin embargo, a este ritmo, todos morirán. Desde una vista aérea del lugar, es claro que los soldados no aguantarán mucho más debido a la horda de monstruos reunidos alrededor de la cabaña. Encerrado dentro del último puesto de apoyo, el soldado pregunta desesperadamente si el cabo está bien. Sin embargo, la situación del cabo es evidente y afirma que la barrera no durará mucho más. En ese momento, el soldado pregunta por el walkie-talkie cuándo llegarán los refuerzos, pero de repente el silencio lo invade, dejándolo confundido. Afuera, el responsable del silencio resulta ser el jefe de los monstruos, que se está preparando para lanzar un hechizo y acabar con todo de una vez por todas. Al lanzar el hechizo, una pila de piedras de varios tamaños se reúne alrededor del refugio del soldado. Con el temblor sintiéndose, el soldado se pregunta qué está sucediendo esta vez. Con sus últimas fuerzas, el cabo informa que el monstruo es el jefe, y se dice que, después de destruir los puestos, los goblins los capturarán, los llevarán al altar y les arrancarán los corazones mientras aún estén vivos. Ante esto, el cabo apunta el cañón de su rifle a su cara, sabiendo que terminar todo ahora será menos doloroso, lo que hace que su aliado estalle en lágrimas. Sin perder más tiempo, el chamán finalmente comienza a lanzar el hechizo, y en un rayo de esperanza, la ayuda finalmente llega. Un soldado le pide al arquero que dispare una flecha apuntando a la luz, y le ordena que, al tensar el arco, utilice la habilidad de fuego. Fuera de la cabaña, el soldado comenta que necesitaría al menos una unidad completa de arqueros de su nivel para luchar. Además, no puede ver nada y pregunta dónde diablos debe apuntar con su flecha de fuego. Dada esta situación, finalmente aparece la luz indicada al borde del horizonte del bosque. Entonces, el protagonista le ordena al arquero que simplemente apunte al lugar indicado, mientras él se coloca sobre uno de los monstruos. Se dice que el protagonista controlará el disparo, por lo que Lee tira del gatillo, lo que sorprende al arquero, ya que su arma dispara por sí sola. En ese momento,
La flecha atraviesa las piedras del hechizo del chamán y finalmente impacta en el cuerpo del monstruo. Inicialmente, el goblin intenta arrancarse la flecha del pecho, pero unos milisegundos después, esta explota, eliminando cualquier posibilidad de que se defienda. Tras esto, el sistema informa que el héroe perdió el 1% de su maná, y él se da cuenta de que puede ahorrar energía de esta manera con la bonificación del poder destructivo del arquero. Dado esto, tanto los monstruos como los soldados se dan cuenta de que el monstruo fue impactado con precisión, lo que irrita al bando enemigo. En lo alto de una colina, el chamán redirige sus piedras hacia otra ubicación en un ataque organizado. Pero afortunadamente los soldados en el camino logran esquivarlo. Sin embargo, ese ataque dejó rastros de destrucción por toda la zona por la que pasó. Poco después, Lee ordena al arquero que vuelva a recargar su arco para que puedan continuar con la eliminación de los monstruos. Una vez más, se le dice que después de cargar el arco debe apuntar a la luz en el horizonte. Desde lo alto de esa colina, el jefe goblin observa todo lo que está ocurriendo, incluyendo la destrucción de sus subordinados por las flechas de fuego, lo que lo irrita profundamente, haciéndole pensar que las cosas no seguirán así. Escondido entre los arbustos, Park se pregunta cómo un simple soldado como él encontrará al jefe monstruo. Además, incluso asumiendo que lo encuentre, cree que será su fin si intenta desafiarlo. Sin embargo, el recluta sigue tendido en los arbustos, observando todo desde la distancia y preparándose para reaccionar cuando sea necesario. Se dice que el cabo Lee le pidió al chico que solo los distrajera, pero por lo que Park está viendo, el héroe está acabando con todo el portal él solo. En medio de los arbustos, Park de repente se encuentra con uno de los goblins, quien lo ve y levanta su espada furiosamente para atacarlo. Afortunadamente, en ese momento el protagonista interviene con su habilidad de control de metal, y ataca el brazo del monstruo con su daga. Después de desarmar al monstruo, Lee corre hacia él con la luz activada y finalmente usa su talento para disparar rápidamente. El arquero dispara la flecha llameante, que se dirige hacia la cara del goblin. El proyectil atraviesa con éxito el ojo del monstruo y explota. En ese momento, el protagonista pasa corriendo junto al goblin. Park informa a su superior que el rifle está en posición, y en ese momento, 3 goblins más son eliminados por las flechas llameantes. Esto hace que el recluta se pregunte si la persona frente a él es realmente el mismo cabo Lee Kenwook. El héroe, por su parte, pensaba que el monstruo ya se había revelado lo suficiente y debería irse ahora, pero una posibilidad era que el jefe estaba esperando a que el maná del héroe se agotara por completo, mientras eliminaba a sus compañeros. En otra parte del bosque, Park llama a su compañero al ser capturado por el jefe goblin. El recluta ruega por ser salvado, y el héroe rápidamente se prepara para rescatar a su amigo. Sin embargo, el chamán está usando al soldado como rehén y muestra que cualquier movimiento podría causar la muerte del recluta. En este caso, nuestro héroe aprieta los dientes y deja caer su arma, lo que anima a los monstruos circundantes a atacarlo. 2 de los goblins, furiosos, se mueven para acabar con el cabo con sus espadas desenvainadas. Sin embargo, todo era parte del plan de Lee, quien ahora logró poner al jefe en jaque mate con un simple gesto de dedo. El protagonista activa el arma de su compañero, que dispara descontroladamente contra el cuerpo del jefe goblin. El chamán, al no esperarlo, escupe sangre debido al daño recibido, y los otros monstruos continúan su asalto. Ahora Lee finalmente se dirige hacia su amigo para salvarlo, ya que el jefe ya no lo intimida. Después de llamarlo por su nombre, Park responde con los comandos militares, afirmando que está listo. En este caso, el protagonista se prepara para el monstruo. Ahora comienza la caza, y Lee lanza su daga para golpear al chamán por la espalda. La daga efectivamente golpea, pero no atraviesa la piel debido a la armadura de cuero del chamán. En ese momento, el sistema reitera que el maná del héroe pronto se agotará, quedando solo el 9% del valor total. Mientras el monstruo intenta huir del protagonista, este se pregunta por qué solo cubrió su espalda. Después de correr durante un largo periodo, el objetivo del jefe goblin y su escape finalmente se visualizan. El portal responsable de su entrada. En este caso, nuestro héroe no puede dejar que el monstruo regrese de donde vino, ya que necesita el cristal mágico de su muerte. Así que, cuando el monstruo ya estaba acercándose al portal, con su escape a un paso de realizarse, nuestro héroe nota que el collar del chamán también está hecho de acero. Con su maná al 7%, el protagonista emite una orden para tirar del monstruo hacia atrás usando su collar, y más del maná restante comienza a agotarse. Con un 2% de maná, Lee finalmente logra evitar que el goblin huya a través del portal, pero ahora sus recursos son escasos, con solo un 1% de maná restante. Como último recurso, Lee dirige su daga para golpear al monstruo justo en medio de la cara, y afortunadamente tiene éxito en el ataque. En el momento exacto en que se realiza el ataque, el maná del héroe se agota. Dado esto, Lee, muy cansado, entiende que sus habilidades siguen siendo las mismas, pero su cuerpo es mucho menos atlético.
Luego, una luz sagrada se proyecta en el cielo, iluminando toda el área con una fuerte luz dorada. Desafortunadamente, esta era la señal de que el teniente, responsable de arruinar los planes del protagonista, ya estaba allí. Queda poco tiempo para que Lee se dé la vuelta y busque el objeto escondido en el cuerpo del chamán. Después de mucho buscar, el héroe finalmente lo encuentra, pero al mismo tiempo, los soldados subordinados del teniente llegan al portal. En un acto de astucia, el protagonista coloca el cristal en su boca para levantar las manos y rendirse. Así, los soldados le ordenan que se identifique con su rango y nombre en los barracones militares. Al darse la vuelta, Lee aparece con las manos vacías, ya que logró ingerir el cristal en el último segundo. Entonces, se identifica como el cabo Yunwook. Con eso, los soldados informan que han encontrado a una persona herida en medio del caos del conflicto. Se solicita una camilla, y dado que el portal sigue abierto, especulan que deben haber enemigos presentes alrededor del bosque. En medio de toda esa destrucción, el teniente se pregunta si 4 soldados regulares fueron capaces de derrotar al jefe monstruo. Sin embargo, al inspeccionar más de cerca, nota que todos los monstruos tienen heridas similares, lo que indica que definitivamente fue obra de un solo hombre. En su camilla, el sistema felicita al héroe por consumir el objeto legendario de Adamantium e informa que se necesitarán 10 días para una absorción completa. El metal absorbido está encantado, y después de la absorción, el protagonista desarrollará habilidades mágicas similares al encantamiento. Tras la absorción, se espera que el peso determinado aumente. Mientras tanto, la teniente cuestiona por qué el soldado se está riendo en una situación así. El sistema lo felicita nuevamente, informando que, inmediatamente después de consumir el objeto legendario, se revela una habilidad rara. En este caso, ahora puede detectar todos los metales dentro de su área de control, lo que finalmente le permite a Lee recuperarse. En la radio, un soldado informa que 2 goblins están huyendo cerca del puesto número 6. Mientras todos se dirigen al lugar indicado, el héroe se da cuenta de que ahora puede sentir la resonancia de todos los metales a su alrededor. Con los puños apretados y levantados, Lee afirma felizmente que este es el día en que el gran emperador de acero finalmente ha regresado. Unos días después del incidente en el portal, en el cuartel del primer batallón de la tercera brigada, uno de los soldados comenta que ha escuchado rumores sobre el rango F, diciendo que son ciertos, ya que lo oyó de Ajusi. Continuando, menciona que otros soldados solo esperaban morir, pero de repente apareció un cabo de rango F con una enorme espada y destrozó a los goblins. El colega del soldado cree que es una fantasía porque la situación no tiene sentido, y en el fondo, otro soldado se siente mal por el ambiente en la unidad. Luego grita, cuestionando si realmente esperan que crea en esas tonterías. Este es el sargento Osangook, especialista en afiliación mágica y comunicaciones. Rápidamente, su subordinado afirma que es verdad, pero uno de los superiores le pide que baje la voz. Temblando de miedo, el soldado dice que corregirá la situación, y el otro comenta que el sargento no devolvió el saludo. En este caso, el soldado Park debería haber levantado las manos. El sargento, a su vez, pregunta quién es el próximo candidato destacado, y le responden que es el bravucón conocido como Lee Won-suk. O cuestiona si ese soldado podría cerrar un portal con solo 3 reclutas, y la junta responde que eso es imposible. En este caso, el sargento comenta que no vio a los trabajadores derrotar al jefe por su cuenta, por lo que su conclusión es que algo más cerró el portal. Sin embargo, un simple soldado de rango F, comenzando a ganar toda esta fama por un mero golpe de suerte, podría causar problemas en la disciplina militar. Un soldado entonces entiende claramente el mensaje y sonríe, porque disfrutará mucho de lo que está por hacer. Más tarde, en un día soleado en el cuartel general, algo bastante importante ocurre en la oficina del comandante del batallón. Saludando, Lee afirma que vino porque tenía asuntos que atender en la oficina del comandante. Sin embargo, piensa que, si las cosas hubieran terminado bien, podrían haberlo dejado pasar, pero aún así lo llamaron. Entre las personalidades presentes está la teniente Seo Euna, una jugadora de rango B conocida por su apodo de Paladín Negro. Además, está presente el teniente Lee Minee, un mago de rango C afiliado a la magia y especialista en teletransportación. Sin más preámbulos, el comandante cuestiona si Lee fue responsable de desobedecer la orden de esperar, y de repeler la primera ola de fuerzas en la puerta. El comandante del batallón, el teniente coronel Kim Kan-seok, apodado el Rey de las Montañas de Namsan, es un jugador de rango B, clasificado en el puesto 166 en el ranking coreano. Lee sabe que si dice algo incorrecto, acabará en un tribunal militar. En este caso, debe controlarse lo más posible para evitar problemas con la guardia. Así, confirma que tomó el control del brote en la puerta mientras estaba de servicio y que respondió de inmediato. Ante esto, el teniente Carmel afirma que vio el informe, pero aún así no lo entendía, ya que el soldado siempre había sido solo de rango F. En tal caso,
El comandante dijo que el recluta debería haber sido despedazado por los monstruos. En ese momento, se siente una presión increíblemente intensa, y el héroe entiende que, si retrocede ahora, toda su carrera militar se irá por el desagüe. Sintiéndose engañado, Lee afirma que el comandante del batallón estaba mintiendo cuando dijo ciertas palabras en el pasado. En respuesta a esta afrenta, el teniente pelirrojo interviene, reprendiendo al soldado por faltar al respeto al comandante. Sin embargo, el propio comandante decidió detener esta intervención, porque tenía curiosidad por saber dónde había mentido en el pasado. Así, Lee explicó que había algo que el comandante enfatizaba cada vez durante los entrenamientos conjuntos, algo que decía sin falta en cada ocasión. No hace mucho, el comandante solía decir que no importaba cuán bajo fuera el rango, siempre y cuando la persona estuviera usando el libro táctico. Por lo tanto, él decía que, incluso si fuera un soldado de rango D o incluso E, serían capaces de enfrentar trolls. Entonces, Lee explica que, según su entrenamiento, incluso siendo un soldado de rango F con dificultades para enfrentarse a los trolls, un goblin no es tan imposible. Luego, el protagonista comenta que, a pesar de desobedecer la orden del centro de mando, si no hubiera apoyado el puesto número 6, todos los soldados habrían muerto con su defensa expuesta. Nuestro héroe cree que ha hecho un buen trabajo respondiendo racionalmente, por lo que ahora es el momento de atacar emocionalmente. En ese momento, le viene a la mente un recuerdo del comandante diciendo que, para un verdadero soldado, no hay clasificaciones. Por lo tanto, responde que, como siempre enfatizaba el teniente coronel, solo estaba haciendo su trabajo. Como resultado de su entrenamiento, Lee afirma que tomó en serio las tácticas que aprendió después de su arduo entrenamiento, haciendo todo lo posible por responder e implementar una estrategia con los reclutas. Además, dice que la única razón por la que pudo soportar su vida militar mientras era ridiculizado fue por la verdadera mentalidad militar inculcada por el comandante. Añade que ver al comandante ahora negar los resultados de esta creencia estaba convirtiendo toda la vida del protagonista en una mentira. Finalmente, se explicó que esta era la razón por la que Lee se sentía traicionado por el comandante del batallón. Poco después de ser nombrado segundo teniente, las puertas comenzaron a abrirse, y Kim casi muere en una lucha contra orcos, pero sin dudarlo ni un segundo, regresó al ejército y se convirtió en miembro fundador de la MT. En otras palabras, es un soldado de corazón. Lo que el héroe le dijo fue que tomó las palabras de su superior como su creencia, arriesgando su vida por sus compañeros. En este caso, era poco probable que el comandante lo llevara a un tribunal militar, y en ese momento, él mismo toca los hombros del protagonista, diciendo que entendió después de escuchar el discurso del chico. Kim pregunta si esta es realmente la creencia del soldado y grita por no escuchar una respuesta inmediata. Así, el comandante pidió de manera decisiva a Lee que se convirtiera en suboficial, y el sistema felicitó al héroe por absorber el material, pero también le otorgó una nueva habilidad llamada físico de acero, que fortalece una parte del cuerpo. Recibir el reconocimiento del comandante era una misión secreta del sistema para desbloquear la nueva habilidad, pero en ese momento todos estaban demasiado sorprendidos para notarlo. A pesar de las diversas reacciones en la sala, el comandante se mantuvo serio en sus palabras, haciendo que el protagonista comenzara a sudar frío, por lo que solo se pregunta si escuchó mal. Más tarde, en la tercera brigada, en la sala de entrenamiento del primer batallón, todos se esfuerzan por mejorar sus habilidades. Lee no es una excepción y actualmente está haciendo press de banca con 25 kilogramos en cada lado, sumando un total de 50 kilogramos. Después de terminar su serie, el chico piensa que metió la pata al tratar de evitar al guardia. Desde la distancia, los dos abusones observan al protagonista con una mirada maliciosa, listos para poner en marcha su plan. En el momento en que el comandante le ofreció el puesto al protagonista, el teniente pelirrojo se opuso porque era un soldado de rango F. Gracias a la persuasión del líder del batallón, Lee Mine, el héroe ganó algo de tiempo para pensar en la oferta, pero ahora cree que es mejor vivir como una rata que llamar la atención. De repente, el abusón se acerca, saludando al soldado y preguntando si había terminado de usar el banco, a lo que Lee responde que no. Sin embargo, Lee mira alrededor y se da cuenta de que hay un equipo idéntico al suyo libre a su izquierda. Entonces mira el rostro del soldado, notando la malicia visible en su expresión, y le pregunta qué está haciendo. El soldado, en respuesta, quita la barra de press de banca del soporte y empieza a hacer curls, burlándose de la fuerza del famoso recluta de la unidad. Ante esto, todos están impresionados por la fuerza del hombre, y al fondo, algunos de los abusones comienzan a reírse del protagonista. Al observar más de cerca, se revela que es el sargento O, quien ahora está tratando de destruir la moral recién construida de Lee. El héroe sabe que si empieza a evitarlo ahora, comenzará a intimidarlo abiertamente, tal como lo hizo en su vida pasada, lo cual es increíblemente irritante. En este caso, a pesar de haber decidido no llamar la atención por ahora,
Esta variable cambia los planes del protagonista. Sintiendo ira, Lee cree que es el momento perfecto para liberar algo de tensión y decide desafiar al abusón a una pelea en el ring, lo cual sorprende a todos. Más tarde, la pelea entre los dos está a punto de comenzar, con el as del grupo, el soldado Won-suk, enfrentándose al famoso soldado de rango F. Dado que estos son dos personalidades famosas en la unidad, la pelea atrae a muchos curiosos a las afueras de la arena. Con confianza, los dos se preparan, ajustándose los guantes en las manos, y Won-suk, con una expresión maliciosa, dice que es hora de darle una lección a nuestro héroe. Debido a su exceso de confianza en su fuerza, el abusón decide comenzar la pelea con una carga directa con todas sus fuerzas. Preparó un puñetazo con su mano izquierda que, de acertar, causaría un daño serio. Esa misma noche, en un lugar diferente del cuartel, dos soldados están hablando. Y uno de ellos se sorprende al saber que Choi Jong-hoon se ha ido de vacaciones. Estaba emocionado por escuchar que Choi tenía el talento para convertirse en un espadachín sagrado y quería verlo en persona. El otro soldado le explica a su segundo teniente, Cheon, que el sargento Choi puede ser el centro de atención ahora, pero hay otro con el potencial de convertirse en un as en el futuro. Se dice que tiene características bárbaras, lo cual despierta la curiosidad del segundo teniente y del instructor táctico de la unidad del Tigre Negro. El soldado, por su parte, comenta que ya que vinieron hasta aquí, no sería apropiado irse sin nada. Así que sugiere que echen un vistazo al otro chico. De vuelta en la pelea, el protagonista esquiva por poco el puñetazo dirigido a su rostro, plantando su pie en el suelo y logrando agacharse ante otro ataque. Con su postura estabilizada, el héroe puede defenderse repetidamente. Sin embargo, la carga del abusón eventualmente arroja al protagonista contra las cuerdas del ring. Sin perder tiempo, Won-suk se dirige hacia Lee para lanzar el golpe que pondría fin a la pelea, impresionando y asustando a todos, pero afortunadamente Lee logra esquivarlo de nuevo, ahora con una rodada bien calculada que lo coloca al otro lado del ring. Con esto, Lee mira a los ojos de Won-suk y lo provoca, gesticulando con su mano para que venga hacia él, lo que hace que el abusón se enfurezca aún más. Todos los soldados están atentos a la pelea, que ahora promete volverse cada vez más intensa. Ante esto, el soldado anterior comenta alegremente a su segundo teniente que parece que los soldados organizaron esta pelea especialmente para el señor Cheon, por lo que le pregunta qué opina del chico, y elogia sus golpes por parecer disparos. En este caso, después de analizar rigurosamente la pelea, Cheon explica que los golpes que no alcanzan a su oponente no tienen calidad. Entonces, el soldado afirma que esto se debe a la falta de experiencia del recluta en combate, pero garantiza que un golpe certero será suficiente para hacer caer al oponente. Observando el combate, O está extremadamente irritado con el desempeño de Won-suk y le ordena que deje de contenerse y haga algo. Otros soldados están de acuerdo, diciendo con enojo que esto no es una pelea amistosa, y que algunos apostaron por la victoria de Won-suk. Toda esta presión comienza a hacer que el abusón pierda el control porque no se está conteniendo, y en ese momento su cuerpo se siente extrañamente pesado. De vuelta en la carga, Won-suk se prepara para otro golpe, pero el protagonista usa su poder metálico para manipular los elementos de hierro en las botas del abusón. Gracias al poder de control de metales del protagonista, Lee puede manipular secretamente el resultado de la pelea aumentando el peso de los pies de su oponente. Won-suk intenta lanzar más golpes, pero se da cuenta de que algo anda mal con él, debido a sus movimientos inusualmente lentos. Se dice que en ese momento el abusón probablemente siente que está luchando en un pantano. Con esto, el soldado pide detener la pelea porque sus piernas se sienten extrañas. En este caso, con una sonrisa, Lee le pregunta si las cosas no están saliendo como el chico quería, lo que lo enfurece aún más. El soldado entonces deja de lado estos problemas triviales, y decide liberar su verdadero poder para acabar con el héroe de una vez por todas. Así, Won-suk libera su habilidad de fortalecimiento corporal, y todos están impresionados por el tamaño del cuerpo del chico. Con esto, Lee entiende que ahora las cosas son más serias que nunca y se prepara para lo que está por venir. Frente a la transformación de fortalecimiento corporal, el segundo teniente está indignado porque se trata de un entrenamiento, pero nota que el oponente del chico no está asustado. En este caso, Cheon hace una analogía de que la pelea entre los dos se asemeja a un búfalo furioso y un leopardo mostrando sus colmillos. Cuando la pelea está a punto de reanudarse, el segundo teniente comenta que esto será divertido, mientras su subordinado elogia a Won-suk por su habilidad. Usar una habilidad de fortalecimiento es muy raro. En ese momento, el abusón declaró que quería terminar la pelea, desapareciendo, y luego apareciendo justo frente al héroe, logrando lanzar un puñetazo que no le dio al oponente ninguna oportunidad de reaccionar. Dado que fue un golpe fortalecido por la habilidad innata del soldado, el protagonista sale volando hasta que se detiene al chocar con las cuerdas del ring. Ante esto, O muestra una inmensa felicidad mientras vitorea al soldado y elogia su nivel de pelea.
Sin embargo, después de ese golpe, la mano de Won-suk se volvió completamente roja, haciéndole darse cuenta de que el impacto fue como golpear una placa de metal con las manos desnudas. Después de la colisión, afortunadamente, nuestro héroe se encuentra en una posición favorable debido a que utilizó la transformación de fortalecimiento corporal. Esta transformación implica convertir una parte del cuerpo en metal. En este caso, el héroe decidió transformar ambos brazos. Sin embargo, comienza a burlarse de Won-suk, lo que irrita a este por haber perdido y ser humillado por el aire. Won-suk, con otro puñetazo furioso, lanza al protagonista, quien esquiva fácilmente y alcanza un punto débil de su enemigo. Mientras se prepara para una patada reforzada, Lee piensa que usar esta habilidad en una persona como este chico es una pérdida de tiempo. Pero para personas malas como él, que actúan como si fueran los más fuertes, Lee decidió hacer una excepción. Después de los golpes y patadas, el héroe piensa que recibir la golpiza servirá como cura para la terrible personalidad del soldado. En ese momento, el protagonista golpea al matón, inmovilizándolo en el suelo y aterrizando múltiples golpes que le impiden defenderse. Así, el segundo teniente pensó que el soldado Won-suk finalmente había mostrado sus colmillos, lanzando cada vez más golpes. Shin entiende que el leopardo finalmente ha mordido el cuello de su presa. Sin embargo, un búfalo salvaje como Won-suk nunca podría dejar escapar a su presa una vez que ha agarrado su cuello. Tal como en el reino animal, en ese momento, el soldado no debe permitir que su presa respire. Luego, levantando a Lee por el cuello, Won-suk maldice a nuestro héroe por usar trucos baratos. Sin embargo, dice que, en cualquier caso, definitivamente matará al protagonista en ese instante. A punto de ser lanzado al suelo por ese gigante, Lee intenta encontrar una solución rápida a su problema, ya que no tiene más tiempo que perder. Con un movimiento hábil e inteligente, el protagonista agarra el brazo del gigante y envuelve sus piernas alrededor de su cuello, deteniendo su puñetazo de avanzar. Debido a su experiencia previa, Won-suk sabe que esto es un armlock y el segundo teniente sabe que si el chico hubiera aterrizado el puñetazo, se habría roto el propio brazo instantáneamente. Así, es un hecho que el búfalo tiene instintos superiores al promedio. Sin embargo, el teniente se pregunta si sobreestimó a Won-suk, ya que ningún jugador normal podría derrotar a un bárbaro usando el fortalecimiento corporal. En este caso, mientras su brazo está siendo torcido, Won-suk grita que Kiro realmente está luchando por su vida, pero el soldado confía en que su brazo no será aplastado tan fácilmente. Sin embargo, al intentar lanzar otro ataque, uno de sus dedos es atrapado por Lee. Para liberarse de la torsión, Won-suk suelta al héroe para intentar acabar con él a base de puñetazos. Sin embargo, esta fue la oportunidad que el protagonista necesitaba para cambiar las tornas. Así, se desliza por el cuerpo del masivo soldado, logrando finalmente asegurar un estrangulamiento trasero. Observando todo desde lejos, el segundo teniente se emociona y entiende que Lee tomó la decisión correcta, porque el fortalecimiento corporal no previene que la arteria carótida sea comprimida. En este caso, Won-suk, irritado, dice que todo lo que necesita hacer es usar su fuerza bruta para quitarse al chico de encima. Sin embargo, la habilidad de transformación de fortalecimiento corporal se estaba utilizando, y en ese momento ni siquiera el mismo héroe podría liberar sus brazos. Entonces, un mensaje del sistema apareció informando al protagonista que estaba usando la transformación, en un área más amplia de lo que su límite actual permite. Se dice que el uso excesivo más allá del límite podría aplastar el cuerpo del conjurador. A medida que avanza la pelea, uno de los soldados le pregunta al soldado o si deberían detenerlos, ya que la personalidad de Won-suk sugiere que no se rendirá. Desde otro punto de vista, Lee está haciendo todo esto para mostrar lo que le pasará al soldado si continúa atormentándolo. A pesar de ser un mensaje no verbal, o entiende claramente el mensaje. En ese momento, Won-suk está desconcertado acerca de por qué está perdiendo ante un perdedor como el protagonista, y se desespera ante la posibilidad de ser humillado en público. Con su furia hirviendo, el chico se niega a rendirse y comienza a desatar incluso más poder que antes, haciendo que su tamaño crezca exponencialmente, incluso comenzando a destruir el entorno debido a la alta presión. Sin embargo, Lee se mantiene firme y fuerte con su estrangulamiento, el cual comienza a crear gradualmente una burbuja de presión púrpura en el cuello del chico. Cheon encuentra sorprendente que Won-suk esté utilizando el fortalecimiento corporal 2 veces, pero si no logra liberarse del agarre, la pelea terminará pronto. Así, surge la pregunta de cuál de los dos será el perdedor. Sin rendirse, Lee aplica más y más presión a su agarre, causando finalmente que el bruto colapse por completo. Después de mucho esfuerzo, Won-suk cae inconsciente al suelo debido a que su arteria se encuentra en un estado crítico de compresión. El resultado de la pelea deja a todos en shock. Sin embargo, el segundo teniente está complacido al presenciar el nacimiento de una bestia indomable. Con el final de la pelea, los soldados se apresuran a ayudar al perdedor. Desafortunadamente, se dan cuenta de que todavía está respirando, habiendo solo desmayado. Ante esto,
Park corre hacia su compañero mientras comenta que sabía desde el principio que él ganaría. Sin embargo, mientras muestra preocupación por su colega, Lee simplemente empuja el rostro del chico con su mano. Tras haber presenciado tal demostración de fuerza, el soldado ahora decide apartar la mirada de Lee, entendiendo que ya no es alguien con quien pueda lidiar. Impresionado con el resultado, el segundo teniente se acerca al héroe y pregunta por el nombre del soldado. Al darse cuenta de que es el primer teniente Cheon, el protagonista hace las salutaciones apropiadas y le informa que es el cabo Lee del primer puesto. En respuesta, Cheon declara que es el instructor de ataque táctico de la unidad de Tigres Negros y elogia el reciente duelo como algo bastante impresionante. Mientras le entrega una tarjeta, el segundo teniente pregunta si el héroe está interesado en unirse a operaciones especiales de combate. Todos en el lugar entienden cuán importante es la unidad de Tigres Negros, siendo la mejor tropa de la MT, y se sorprenden de que se le ofrezca una posición en la unidad. Aunque honrado por el reconocimiento, Lee declara que es solo un jugador de rango F. En este caso, Cheon afirma que el rango es meramente un estándar establecido por personas normales, lo cual no es el caso del héroe. Con esto, el protagonista mantiene su expresión serena, pero en su mente se rebela contra todos los que quieren reclamarlo. Se dice que el ejército es un lugar muy cerrado, así que Lee seguramente se verá involucrado en confrontaciones con grupos de villanos más adelante. Con la tarjeta en la mano, Cheon pregunta si el héroe hará que siga sosteniéndola, así que Lee toma la tarjeta, agradeciéndole por la amabilidad. Afirma que pensará en ello, pero sabe que su prioridad en este momento es mantenerse fuera del ojo público. Por su parte, no le gusta nada el reconocimiento que el soldado estaba recibiendo, entrando en un estado de furia como nunca. Más tarde, en la oficina del comandante del batallón, este pregunta cómo van los Tigres Negros. En este caso, el segundo teniente comenta que su batallón está subdimensionado. Kim, a su vez, sabe que hoy en día los gremios reclutan a todos los de rango C en adelante, por lo que se espera que la mayoría de los talentos sean tomados afuera. Dado que ambos están pasando por el mismo problema, se miran el uno al otro, transmitiendo un mensaje no verbal. Luego, el comandante ríe y pregunta si el segundo teniente está allí por el sargento Choi Yong-hon, el espadachín sagrado. Con una buena risa, Cheon confirma. Kim ha escuchado correctamente y pregunta si está de vacaciones. Sin embargo, mientras sostenía su té, también explica que gracias a esto logró encontrar a un soldado muy interesante. Ese soldado es nuestro héroe, quien, desde la perspectiva de Cheon, es alguien extremadamente competente con un futuro brillante por delante. Después de mirarse durante un tiempo, Kim decide dejar de beber su té y pregunta por el apodo de este soldado. Mientras tanto, el protagonista corre, extremadamente cansado, en el campo de entrenamiento, a pesar de que ya es tarde en la noche. En un edificio detrás de la pista, el comandante observa todo mientras habla por teléfono. Afirma que es el comandante del batallón y explica que no ve nada inusual, pero pide averiguar qué hizo el cabo Lee antes de unirse al ejército. A pesar de estar ocupado haciendo ejercicio, Park sigue a su protagonista y le pregunta cómo puede hacerse más fuerte. El chico dice que quiere ser como su superior, pero Lee no le presta mucha atención porque está concentrado. De regreso en la llamada telefónica, Kim confirma que la persona al otro lado puede encargarse del cabo. Observando a Lee correr con extrema fatiga, afirma desde lejos que no es su culpa lo que está a punto de hacer. Y con una sonrisa maliciosa, el comandante dice que es culpa del cabo por hacer que los demás sean tan codiciosos. En el centro de la ciudad, las cosas suceden con normalidad, como cualquier otro día. Sin embargo, de repente, un niño de cierta familia ve un animal corriendo al fondo de los callejones. Siendo un niño muy curioso, persigue al animal, creyendo que es un mono. Corre hacia el callejón y llama al animal, pero al acercarse se da cuenta de que es algo completamente diferente a lo que esperaba. El niño comienza a llorar porque lo que tiene delante es en realidad un monstruo, y así, miles de especies similares comienzan a salir de un portal que apareció al final de ese callejón. En otra escena, nuestro héroe se sorprende mucho por lo que tiene delante. En este momento, se encuentra en el arsenal del batallón, observando todos los objetos almacenados allí. El teniente explica que, en reconocimiento a sus logros, el comandante le ofrece un permiso y un arma, pero el líder de la unidad aún no confía en Lee. En este caso, el protagonista piensa que nada ha cambiado porque la chica sigue siendo tan arrogante como lo era en su vida anterior. Mientras observa algunos de los objetos, Lee comenta que todo eso pertenece al pasado. Le importa a ella si confía en él o no. Esta reacción despierta el interés del teniente, quien comenta que el chico es realmente bastante engreído. La chica menciona que las marcas de espada en los enemigos cerca de la puerta eran todas de él, lo que significa que el chico detuvo solo la primera ola de goblins. Entonces se pregunta si eso realmente tiene sentido. En ese momento, Lee retira un paño que cubría uno de los objetos, eligiéndolo como su arma.
Ante esto, la chica comenta que el héroe no debería elegir un arma al azar solo porque está bajo presión. Pero Lee dice que realmente le gusta esta, ya que, al tener acceso al sistema, puede entender el verdadero valor de la espada, que se llama espada de las nubes. Tiene el poder de absorber agua y liberar una niebla húmeda. Lo que podría parecer un objeto inútil en este momento. Sin embargo, en el futuro, el sargento Choi será conocido como la espada de las nubes. Con esta arma, el verdadero nombre del objeto será revelado como la mano oscura del maestro de las nubes. En la mitología Dangan, junto con los 3 dioses del clima de Hwangwon, descendieron a la tierra: el señor del viento, el maestro de la lluvia y el maestro de las nubes. Entre ellos, el dios que controlaba las nubes era el maestro de las nubes, y su mano oscura se llamaba la mano de la oscuridad, que, con una simple interpretación, significaba las espadas ocultas entre las nubes. Las espadas ocultas entre las nubes no eran más que el dios del trueno, quien, al desatar su pleno poder, se hacía capaz de utilizar poderosos rayos. Así, con esta arma en su posesión, Lee tendrá suficiente poder ofensivo para invadir solo un calabozo de monstruos de tamaño medio. Con la combinación de acero y relámpagos, nada puede vencer eso. Por lo tanto, a pesar de que es una elección impopular en este momento, Lee sabe que está tomando el camino correcto. El teniente, a su vez, cuestiona si esta insignificante espada pequeña no sería una recompensa demasiado pequeña considerando los logros del héroe. Sin embargo, él dice que está feliz con ella porque, incluso si quisiera, no tendría tiempo para elegir otra. En ese momento, un temblor se siente en todo el salón y la señal de emergencia se activa debido a una ruptura en el portal Itaewon. Con la alarma sonando, todos los soldados dejan sus puestos para ir a ayudar. Sin embargo, miran la situación en serio, lo que confunde al teniente, ya que está tan tranquilo como si lo hubiera estado esperando. En el lugar del accidente en la ciudad, los soldados ya están en posición, y el área de ruptura está restringida para la entrada de la población normal. Pronto, algunos soldados con armaduras de hierro se acercan para manejar la situación. Los militares están impresionados porque es la primera vez que ven a la Guild Cheonhua, y otro informa que la Guild ha enviado algunos refuerzos al portal. Al observar todas esas armaduras y armas, los soldados comentan que son bienes de diseñador. Uno de ellos dice que, si lo que ven frente a ellos se vendiera, sería posible comprar un edificio, mientras que otro dice que se transferirá a la Guild Cheonhua después de su servicio y pasará toda su vida presumiendo. En este momento, Lee lidera un grupo de soldados y los mantiene en formación, listos para lo que está por venir. Según lo que escuchó del comandante adjunto del batallón, en este caso, estaban tratando con un portal de kobolds. Aunque son monstruos pequeños, usan agujas de veneno y gas, lo que hace que las bajas en algunos casos sean más altas que contra los orcos. En este caso, uno de los soldados se arremanga y es reprendido de inmediato por el protagonista por estar de servicio. El soldado pregunta si necesitan ser tan serios, por lo que Lee le explica que esta situación no es un ejercicio de entrenamiento, y le pregunta si quiere ser asesinado por un kobold. Sintiéndose desanimado, el chico responde que no quiere, y Lee le reitera que no olvide inspeccionar cuidadosamente las máscaras de gas en caso de emergencia. En medio de su conversación, uno de los soldados comenta humorísticamente que parece que incluso las unidades de desecho tienen reuniones de estrategia, concluyendo que al observar ese diálogo, alguien podría confundirlos con un escuadrón de apoyo a la invasión. Y esta burla disminuyó la moral de los soldados. Lee, a su vez, le dice al soldado rebelde, Wak Hin Cheol, que muchos kobolds están escapando de la Tierra Roja durante la invasión, lo que requiere precaución. En este caso, mientras maldice al héroe en su mente, un hombre afirma que puede manejar a tales monstruos solo. También comenta que no es uno de los débiles que tuvo que escuchar consejos de un rango F como Lee. Ante esto, el protagonista reitera que ha advertido sobre las fatalidades, pero Quack simplemente se aleja burlándose del escuadrón del comandante. Esto disminuye aún más la moral de los soldados, y Lee se enfurece con esta insolencia. De inmediato, grita ordenando a todos que vuelvan a la realidad. Dice que no es la primera vez que escuchan esto, pero como es una situación real, no pueden perder su espíritu. Con este aliento, los soldados gritan su comprensión a su superior. Cambiando de tema, Lee afirma que los kobolds son pequeños, por lo que necesitan instalar sensores de movimiento en las alcantarillas y pasajes estrechos. Se da la orden a todos en el batallón de hacerlo en un máximo de 20 minutos. Después de que la mayoría de los soldados son despedidos, Lee llama a Park por un asunto privado. Al fondo, 2 soldados del batallón comentan entre ellos que el cabo parece estar bastante ansioso ese día, más serio de lo habitual. En ese momento, se presta especial atención a la zona restringida y a la perspectiva del protagonista sobre todo esto. De manera un poco torpe, Park pregunta por qué su superior luce tan serio. Sin embargo, inesperadamente, antes de que pueda hablar, Lee es alcanzado por un dardo en el cuello. Rápidamente, el veneno del dardo comienza a hacer efecto y el héroe cae al suelo por debilidad.
Al mismo tiempo, las alcantarillas comienzan a explotar y gas venenoso empieza a salir de ellas. En cuestión de momentos, varias regiones de la zona comienzan a emitir ese gas venenoso, que gradualmente lo invade todo y a todos, especialmente a los soldados. Al recordar las máscaras con anticipación, algunos lograron sobrevivir al ataque. Sin embargo, otros no tienen tanta suerte y son devorados vivos por los kobolds, que atacan en grandes grupos. Entre los desafortunados, Lee es consumido por el veneno sin ninguna protección contra la niebla. En cuestión de segundos tras el ataque, uno de los monstruos aparece lentamente detrás del protagonista. Este es su líder, que inesperadamente decide rebelarse ahora ante una de las presas que creía que no tenía oportunidad de sobrevivir. Nuestro héroe se sorprende, pero no tiene tiempo para pensar, ya que el kobold saca una hoja de su vaina. Y listo, dirige un ataque para apuñalar al héroe en la cara. Sin embargo, afortunadamente, en el último segundo, alguien aparece y derriba al monstruo con un slam corporal. Después de salvar al héroe de ser apuñalado, el soldado pregunta si el cabo está bien. Pero la condición de Lee empeora. En medio de toda esa niebla, el monstruo podía ver claramente los rostros humanos. Irritado agarra su daga para atacar de nuevo. Incluso en una situación deplorable, el héroe reúne fuerzas para decirle a su amigo que huya. Pero este no entiende por qué y solo le entrega la máscara de gas. Desafortunadamente, las advertencias no fueron suficientes. Y Park es decapitado por el monstruo que lo ataca por detrás de forma cobarde. Ante esto, Lee se llena de rabia al gritar por su compañero. Pero no puede hacer nada debido a su condición actual. De repente, toda la situación vuelve al principio. Con el soldado cuestionando por qué lo llamó allí en su vida anterior. Park fue asesinado por los kobolds mientras intentaba salvar al héroe de la muerte. Dado esto, esta vez las precauciones se duplican, con cada uno ya decidido a instalar los sensores. Lee, sabiendo que la batalla principal del portal será en la retaguardia, llama a Park. En este caso, le pide a un superior que avance y afirma que obedecerá cualquier orden dada. El protagonista, a su vez, advierte que enviará esta señal al soldado más tarde y que, cuando lo haga, los miembros del escuadrón deben ser retirados. Esto deja al soldado confundido, pero en ese momento un jeep se acerca a toda velocidad. Desesperadamente, Park le pregunta a su superior si esto será una deserción armada. Sin embargo, con un brillo en los ojos, Lee afirma que es simplemente una táctica de guerra efectiva. En la radio, las zonas Delta, Epsilon y Gamma reportan que no hay sobrevivientes en el área, y en Beta se descubre el nido de monstruos en la zona B9. Se estima que hay más de 200 kobolds, y en este momento, algunos soldados se están preparando para derribar la puerta de entrada a un almacén, ingresando en un rango de magia amplia. La formación de los soldados se activa en cuestión de segundos tras la señal. Sin demora, derriban la puerta del edificio. En la radio se confirma la infiltración del punto P, y se libera la formación A, con los soldados avanzando. Luego se ordena al escuadrón de ataque que libere el círculo mágico y espere. Sin embargo, poco a poco, un inmenso cordón de kobolds sedientos de sangre comienza a rodear a los soldados. Como verdaderos animales, cargan en un ataque frenético, usando su superioridad numérica a su favor. Increíblemente, los soldados permanecen inmóviles. Se les ordena esperar hasta el último minuto, incluso con un ataque inminente acercándose. Así, en el último segundo, con uno de los monstruos prácticamente tocando el círculo mágico, finalmente se les da la orden de abrir fuego. Después de toda esa calma, los soldados atacan con toda su fuerza, sometiendo a toda la línea enemiga con poderosos hechizos de fuego. Todos los monstruos alcanzados son destruidos sin ninguna oportunidad de reaccionar. En la zona bajo el mando del protagonista, él está ordenando a todos que se apresuren con sus tareas. En las zonas 2 y 5, todos los sensores están instalados. Además, algunas preparaciones son hechas por el comandante del batallón. En este caso, al ver esto, uno de los soldados pregunta qué está haciendo Lee, ya que es un superior. Lee le saluda y explica que está instalando sensores de movimiento de acuerdo con el manual. Además, está marcando las ubicaciones relevantes con cinta de aluminio. Dada toda la ayuda del gremio de la Flor Azul, el teniente Minee le dice al héroe que deje de actuar de manera tonta por un simple portal de kobold. Se dice que el primer batallón comenzará la operación en 20 minutos, y que el equipo de apoyo solo debe recoger las pociones de desintoxicación. Dado esto, Lee grita que la misión del equipo de apoyo, tal como la transmitió el comandante adjunto del batallón, es diferente. Su objetivo es evitar que los monstruos escapen y entren en la zona civil, considerando el tumulto que esto podría causar si Minee decide ir en contra de las órdenes superiores. Después de que todos lo escuchan, se irrita profundamente. El teniente afirma que el cabo ha olvidado su lugar porque el comandante del batallón le mostró cierto favoritismo. Sin embargo, sigue siendo el único en el bar con solo una experiencia real de batalla en un portal. Considerando esto, Minee le ordena que se quite esa expresión arrogante de la cara porque no tiene a nadie que le enseñe nada.
De repente, una chica aparece corriendo y corta la discusión antes de que se tomen conclusiones. Esta es la sargento Choi Seona, quien decidió venir a preguntar al líder del segundo batallón si algo estaba mal. Al notar la presencia del sublíder frente a él, el teniente se queda sin palabras. Entonces, Lee se siente orgulloso de haber decidido llamar a la chica con antelación, porque ella es la debilidad del teniente. Con una sonrisa, Miné intenta disimular su frustración, diciendo que el equipo de apoyo parecía tener dificultades para evaluar la zona, por lo que les mostró cómo era una verdadera batalla. Sin embargo, con una expresión tímida y sonrojada, le pregunta por qué está allí la chica. En este caso, Seona le recuerda que el comandante del batallón llamó al cabo Lee, lo que lo deja bastante confundido. Desde lo alto de un edificio de la ciudad, la teniente Una se prepara para hacer su movimiento junto con sus soldados subordinados. Desde una posición privilegiada, observan algo con lentes de aumento a través de binoculares. La chica observa la conversación del protagonista con el soldado, quien le pide al cabo que no deje que el líder del segundo batallón lo desestabilice. Lee, algo torpemente, dice que todavía tiene trabajo que hacer, pero con una dulce sonrisa. La chica dice que terminará de instalar los sensores sola, así que no hay necesidad de esperar más. Nuestro protagonista, a su vez, piensa que no le queda mucho tiempo y se pregunta qué planea el comandante del batallón. Desde lo alto de ese edificio, uno de los subordinados le pregunta a la teniente si está segura de que es seguro que el escuadrón de ataque esté allí, incluso bajo comando directo. Tal como dijo el soldado, Sue afirma que esas son las órdenes del comandante del batallón, y que los soldados simplemente deben seguir las órdenes que se les dan. Más tarde, en el puesto temporal del comandante del batallón, Lee saluda e informa que está allí debido a que lo llamaron. Kim está con Cheon, y sin más preámbulos, Kim explica el motivo de la convocatoria de Lee. En sus pensamientos, el héroe no entiende por qué el primer teniente está con un comandante. Kim, a su vez, dice que pondrá al cabo a prueba al hacer que asuma el lugar de Yong-hoon, sirviendo como el líder temporal del primer batallón en la segunda misión de ataque en el portal. En este caso, Lee piensa desesperadamente que este hombre nunca le prestó atención en su vida anterior, pero ahora las cosas se estaban saliendo de su control. Piensa que no tiene tiempo para esto, pero sabe que necesita componerse. Por otro lado, el héroe afirma que solo ha ejecutado misiones con el equipo de apoyo desde que fue asignado a la base, así que esto ni siquiera era un ejercicio de entrenamiento. En conclusión, el héroe no ve razón para arriesgar las vidas del primer batallón en una batalla real, pero Kim afirma con firmeza que esta es su orden. Lee muerde su labio de frustración. Y en ese momento la línea Delta informa que el monstruo jefe ha salido del nido de Kobolds, lo que requerirá más vigilancia en las cercanías. Dada la información, los protagonistas entienden que el equipo de apoyo será atacado pronto y que si no llega a tiempo, el escuadrón de retaguardia será aniquilado. En este caso, Lee decide dejar de lado la discreción, y afirma que tiene algo que decirle al comandante del batallón, Kim, quien escucha atentamente todas las explicaciones. Después de eso, el teniente, desde el mismo edificio, observa ahora al protagonista a través de sus binoculares y se confunde al verlo allí. El chico, a su vez, no se detiene ni un segundo en su frenética carrera, porque en este momento el equipo de apoyo necesita que él sobreviva. Mientras corre, el héroe recuerda que el gas venenoso se liberará pronto en toda el área y finalmente suena la alarma, sorprendiendo a todos en el batallón de retaguardia. Justo como en el pasado, varias regiones con rejillas de ventilación comienzan a liberar una gran cantidad de gas venenoso. Desafortunadamente, el gas venenoso se libera justo al lado del héroe, quien una vez más se encuentra sin su máscara protectora. Así que, cubriéndose la nariz con su brazo, Lee entra en pánico porque los eventos se están desarrollando mucho más rápido de lo que recordaba. Regresando a la conversación que tuvo Lee en el puesto de mando temporal con el líder del batallón, el chico afirmó que había escuchado que en su primera misión Kim perdió a todos los miembros de su batallón. Dada la audacia del héroe al mencionar esto en la cara de Kim, ambos soldados se sorprenden. Lee, a su vez, dice que no puede creer que lo estén ordenando unirse al equipo de combate por una prueba, a pesar de ser solo un simple cabo de un bajo batallón. En este caso, el chico insinúa que Kim también considera a los soldados regulares como desechables al sugerir una prueba con ellos. Ante esto, el comandante explica que hay un malentendido, pero antes de que pueda dar su versión, Lee lo interrumpe. Lee afirma que si es para seguir las órdenes del comandante, daría gustosamente su vida. Sin embargo, a pesar de la confianza que muestra, en su mente, el protagonista está bastante ansioso porque no puede decirle a Kim que sabe lo que sucederá en el futuro. No obstante, continúa explicando que si él, con su falta de experiencia en combate, tiene que comandar a la escuadra de alguien más, existe una posibilidad real de bajas. Lee expresa que está muy agradecido por las expectativas del comandante del batallón hacia él, pero dice que si el precio de esta validación son las vidas de sus compañeros, tendrá que desobedecer las órdenes.
Las palabras del héroe generan silencio en la sala, y ante esto, el segundo teniente explica al cabo que la desobediencia en tiempos de guerra es un delito capital. De todas las personas que conocía, él lo sabía mejor. Pero si no iba ahora, todos en la retaguardia morirían. En este caso, tras pensar un poco, Kim decide ceder al deseo del cabo de continuar con su misión original, aliviando enormemente la mente del héroe. Sin embargo, Kim afirma que, como un verdadero soldado, tendrá que enfrentar las consecuencias de desobedecer las órdenes. Nuestro vídeo termina aquí. Si te gustó, dale un me gusta. Nos vemos la próxima vez. Adiós.